Bueno, buenas noches. Cuenta una mujer, una señora mayor, decide hacerse un retrato, una pintura, y le dice, una vez que la retrató, él le dice al pintor, escucha, poneme una linda cadena de diamantes, unos buenos aros de oro, pintame así. Entonces el pintor le dice, pero señora, si usted no los tiene puestos, ¿por qué lo voy a pintar? Porque el día que yo me muera, mi marido se va a casar con otra, que la nueva mujer busque los aros y el collar que me mandó que se la pase buscándolos. Nosotros en la clase de hoy vamos a hablar un poco del tema, un poco no bastante, del tema de la envidia. La envidia es un tema que quizás es el eje de un montón de problemas que tenemos los seres humanos. Un montón de problemas que hay entre las personas nacen y parten desde la envidia. Y están así que la Torá también, de hecho, pone mucho hincapié en sus historias. La Torá no es un libro de historias, es un libro de enseñanzas. Por lo tanto, si las historias de la Torá siempre tienen algún mensaje, digamos, algo en común, un punto en común, entonces es porque nos quiere enseñar algo al respecto. Si nosotros vemos desde el primer momento de la primera historia de todas que nos cuenta la Torá, que es la historia de Adán y Eva, de la serpiente, etcétera, nosotros ya nos damos cuenta, según el Midrash, que había envidia. ¿Sí? Entonces, eh, la, eh, la serpiente estaba celosa, tenía envidia de Adán porque la tenía a Jabá. Jabá tenía celos por si Adán iba a tener, pues si ella moría por haber comido el fruto, se iba a casar con otra mujer, entonces por eso le dio de comer para que él también se la corte la vida. Y Adán también estaba celoso de Dios porque era el conocedor del bien y del mal, y por eso él comió el fruto para poder ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Y también Caín mata a Abel porque Caín y Abel, vamos a decir los nombres en hebreo, mata a Caín a Abel por envidia y por celos, porque la ofrenda de él no fue aceptada y la de su hermano sí. Y así sigue la Torah contándonos las historias de Isaac e Ismael, de Jacob y Esab, de Yosef y los hermanos. Es decir, hay muchas historias donde la Torah, el punto central del conflicto es la envidia, son los celos. Y generalmente la envidia viene porque una persona se ve reflejada en el éxito del otro y dice yo podría ser tan exitoso como él y sin embargo no lo soy. Entonces eso le genera a la persona esos celos, ¿sí? La para allá de esta semana, la Torá como que concluye esas historias de celos con la historia de Korah y toda, ¿qué dice y concluye la historia de los celos? Es que lo pone de una forma literal. Sí, Korah era primo hermano de Moshe, o sea, compartían abuelos, ¿sí? Sin embargo, Korah le cuesta ver el éxito de Moshe y él decide ponerse en contra y rebelarse en contra de él y contra de su otro primo, que es el hermano de Moshe, que es Aarón, y le pone en contra también a un montón de gente, ¿sí? Pone en contra a un grupo de gente para que se rebelan en contra de Moshe. Y en esta historia que ahora vamos a ver, en la historia de Korah, está escondida también la respuesta por cómo hacemos nosotros para evitar esa envidia. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo interno que la persona, el ser humano, tiene que hacer para no sentir envidia por el otro? Principalmente la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿dónde está la respuesta? ¿Sí? ¿Dónde está la respuesta a la pregunta, en realidad, o al cuestionamiento que hacía Korah, que Korah lo hacía a Moshe? Y en base a eso nosotros vamos a ver cuál es esta respuesta. Pero bueno, vamos a empezar primero con la idea de lo que es la envidia. Una persona no envidia a alguien que está lejos de él o a alguien que es inalcanzable. Yo no envidio a Messi como juega al fútbol, porque estoy lejísimo de ser Messi. Pero sí puedo envidiar a mi amigo que va a jugar conmigo a la pelota y a él le sale la jugada y a mí no, porque yo me siento más cerca, digamos, me comparo con él y no me puedo comparar con alguien mucho más, alguien superior a mí. Entonces, eso mismo, por ejemplo, dice el Eben Ezra. El Eben Ezra dice sobre cuando en los 10 mandamientos de la Torah no dice lo tachmod, no codiciarás. El Eben Ezra dice que la persona
no está celoso, no envidia a la princesa, a la hija de un rey. ¿Por qué? Porque sabe que él nunca va a ser rey. La princesa algún día va a ser reina. La princesa la conoce un príncipe, una princesa lo conoce todo el mundo. Pero a mí, yo no puedo aspirar a ser, digamos, no puedo tener aspiraciones de grandeza sobre algo en lo que está muy lejos de mí. Entonces, por eso, generalmente, si ustedes se fijan, los celos y la envidia, la persona la tiene hacia gente cercana, hacia un compañero de trabajo, un hermano, un primo, un familiar. Digamos, los celos y la envidia es sobre alguien que vos tenés cerca y en quien vos te proyectás y decís, yo podría o me hubiese gustado ser como él, tener el éxito que tiene él, tener las cosas que tiene él, lograr los logros que logró él, porque lo veo viable. Si él pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces, en vez de vivir mi vida, estoy viviendo la vida de todos los que me rodean. Y eso genera envidia, eso genera celos. Y la envidia es la raíz de todos los problemas. Y eso pasó con Moshe, con Korah y Moshe. Como dijimos recién, Korah y Moshe eran primos. Y de repente Korah vio, aprovechó el momento, es un momento de debilidad en el liderazgo de Moshe, que fue el momento posterior al caso de los espías. ¿Sí? La semana pasada hablamos de los espías que fueron a espiar la tierra de Israel y trajeron un informe y a raíz de eso de los espías, ¿qué pasó? Dios castigó a todo el pueblo y dijo, ustedes no van a ingresar a la tierra de Israel, o sea, esa gente, esa generación no iba a ingresar a la tierra de Israel, por eso va a deambular el pueblo judío 40 años en el desierto hasta morir toda esa generación. Era la primera vez que Moshe no lograba cuidar a su rebaño, cuidar a su pueblo, proteger a su pueblo. Era la primera vez que a Moshe se le fueron de las manos, se fue de las manos el control sobre su pueblo. Cuando ve esto Korah, dice, este es el momento. ¿Por qué? Porque si el pueblo está resentido por eso, de repente el pueblo sabe, mucha gente sabe que no va a ingresar a la tierra de Israel, la gente sabe que a raíz de todo eso van a morir dentro en el desierto en esos 40 años. Entonces dijo, este es el momento para levantarme en contra de Moshe. Agarró resentidos de diferentes lugares, de diferentes áreas del pueblo, los reunió y empezó un complot, una rebelión en contra de Moshe y de Aarón. Entre ellos, quienes estaban, por ejemplo, Datán y Abiram. Datán y Abiram eran dos personas problemáticas desde que nosotros conocemos la historia de Moshe. Desde que Moshe nació prácticamente, no desde que nació, desde que Moshe salió del palacio del faraón, ya los tenemos a Datán y Abiram haciéndole problemas a Moshe. Datán y Abiram fueron los dos hebreos que se estaban peleando cuando Moshe salió en Egipto, salió del palacio y vio dos hebreos peleándose y después lo acusaron con el faraón de haber matado al egipcio el día anterior. Esos eran Datán y Abiram. Eran los dos que desafiaron a Dios y a Moshe cuando comieron perdón, guardaron del maná para el otro día, a pesar de que no se podía guardar el maná para el día siguiente. Eran eh, los dos que levantaron al pueblo en el momento que cuando volvieron los espías con el informe, que dijeron, Payomer Ish el Ajib, uno le dijo al otro, dos personas, uno dijo al otro, hey, volvamos a Egipto. Y ahí de repente todo el pueblo se levantó a decir, dale, volvamos a Egipto. Los agitadores del problema, de esa queja, fueron Datán y Abiram. Y ahora nosotros vemos que estaban metidos Datán y Abiram junto con Korah en la rebelión en contra de Moshe. Además de eso, ellos agarraron, se unieron a Datán y Abiram, se unió On Ben Pelet, que era también de la tribu de Reubén, que después On Ben Pelet se aparta, se salva, gracias a su esposa, pero eso es para otra clase. Pero On Ben Pelet de Reubén, o sea, es decir, de la tribu de Reubén, y después habían 250 líderes del pueblo. Anshe y Shem, eran gente importante, eran rabinos, digamos, no era cualquiera. Lo que había pasado eran primogénitos. Y como Dios, a raíz del becerro de oro, del pecado del becerro de oro, Dios les quitó a ellos el honor de poder trabajar, ser los Kohanim, trabajar en el templo, ser los sacerdotes, y se los dio a la tribu de Leví, entonces ellos también estaban resentidos. Entonces decidieron unirse a Moshe
en su rebelión en contra perdón, unirse a Koraj en su rebelión en contra de Moshe. ¿Cuáles eran los argumentos de ellos? ¿Qué era lo que les molestaba? En primer lugar, Koraj le dice a Moshe, vos sos el líder del pueblo. Primero, ¿quién te puso a vos como líder si somos todos Kedoshim, somos todos sagrados, somos un pueblo santo? Entonces, ¿por qué hay uno que lidera a otros? Y segundo, ponele que vos seas líder, ¿por qué tu hermano Aarón es el sumo sacerdote? Compartí los privilegios. O sea, ya tu familia tiene un líder que sos vos, entonces dale a mi familia, dámelo a mí el sumo sacerdocio. Por qué vos y tu hermano, o sea, todos quedan familia al final? Entonces, ¿qué hizo Korah? Dice eh, dice el Talmud que Korah, los argumentos de Korah eran, él tomó dos cosas, digamos, dos casos que le preguntó a Moshe para que Moshe responda y poder dejarlo en ridículo. Entonces le trajo dos preguntas a Moshe frente a todo el pueblo. Primera pregunta es, al final de la parashá de la semana pasada, la Torá nos habló de la mitzvah del tzitzit y del talit, el tzitzit. El tzitzit es, o el talit, ¿sí? El manto que nosotros usamos para rezar, nos dice la Torá, tiene que tener ptil tejelet. Tiene que tener un hilo, uno de los hilos, uno de los flecos tiene que ser tjelet. Tjelet era un color especial que había en esa época, que hoy en día es duda cuál sería el tjelet, y por eso es que hoy algunos, o sea, la mayoría no lo tienen, algunos según se basan en una opinión que dice que saben cuál es, entonces usan tjelet así, pero en realidad no es seguro. Pero en la época de años atrás, cuando sí se sabía, la mitzvah del tzitzit era que tenga ptil tejelet. Tenía que tener, la Torá te exigía que tenga un fleco, uno de los hilos que sea de color tejelet. Entonces viene Korah y le dice a Moshe, la Torá, vos nos ordenaste que el talit tenga un hilo de tejelet. ¿Qué pasa si el talit entero es de tejelet? ¿Todavía necesita un hilo de tejelet? Entonces Moshe le dijo, sí. La Torá dice ptil tejelet, un hilo de tejelet. Entonces, ¿qué le dice Korah a todos sus seguidores? ¿Ven que la Torá que Moshe esta orden de Moshe la sacó de su panza y no vino de Dios? ¿Les parece lógico que un hilo habilita un talit entero, un hilo de tjelet habilita un talit y un talit entero que es de tjelet, ¿no? O sea, no tiene lógica. Y después le trajo otro argumento, la mezuzá. ¿Sí? Nosotros tenemos que poner, también la para allá dice, hay que poner una mezuzá. Entonces le dice Korah a Moshe, decime Moshe, si yo tengo una casa llena de Sefer Torah, llena de rollos de la Torah, ¿sí? Donde hay 645 parashiot, creo que eran 645 parashiot. Entonces, ¿necesito una mezuzá en la puerta? Que es una para allá, o sea, necesito una mezuzá en la puerta, entonces Moshe dice que sí. Entonces dice, ven, es lógico. Vos tenés toda la Torah entera lleno de Torah en tu casa. La puerta va a necesitar un rollito que es un extracto de la Torah. ¿Ven que no tiene lógica, no tiene sentido? Y así es que Korah empezó a levantar al pueblo, a la gente en contra de Moshe. Moshe, dice el Rabbeinu Bejaye, nos dice que en realidad él explica cuáles eran, qué eran estos argumentos de Korah. ¿Que acaso él no sabía que la Torá fue entregada por Dios y que estas eran órdenes de Dios? En realidad él dice, estas eran metáforas. Korah no utilizaba estas preguntas como un ejemplo, como una metáfora al eje central de su, eh, de su queja. ¿Cuál era la queja central de Korah? Es por qué en el pueblo tienen que haber cabezas, por qué tienen que haber diferencias entre las personas. ¿Por qué de repente Moshe vos sos líder y yo no? ¿Por qué no somos todos iguales? O mejor dicho, ¿por qué no soy yo líder? Él estaba envidioso de Moshe, estaba celoso y le dijo, ¿por qué vos vas a ser líder sobre mí? ¿Por qué no yo sobre vos?
En otras palabras, ¿por qué tiene que haber un hilo de Tjelet que habilita todo lo demás? Si todo el talit es Tjelet, es decir, somos todos iguales, somos todos, podemos ser todos líderes. ¿Por qué vos, un hilo de Tjelet, va a ser el que habilita todo el talit? O si no, somos todos el libro de Torah, somos todos comparados a una Torah, somos todos sagrados. ¿Por qué tiene que haber una mezuzá en la puerta, algo visible, algo que está ahí arriba, que todos entran y salen y le dan un beso a la mezuzá? ¿Por qué? ¿O por qué tiene que haber un Aarón que es un sumo sacerdote? ¿Por qué no podemos entrar todos al templo y hacer los servicios en el templo, por ejemplo, en Yom Kippur? En Yom Kippur queremos entrar todos al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado que tenía el templo, que ahora vamos a hablar de eso, y hacer el incienso. ¿Por qué tiene que ser Aarón el encargado? Es decir, en realidad, dice Rabbeinu Bejai, esas quejas que tenía eh, Korah partían de una queja principal, que es, ¿por qué vos sos superior a nosotros? O mejor dicho, ¿por qué soy inferior a vos? Él se sentía inferior, ¿sí? Entonces eso le generó envidia, le generó celos. ¿Por qué? Entonces la Gemara nos cuenta, nos trae una historia. La Gemara tiene a veces son agatot son eh, como historias como leyendas, ¿sí? Del Talmud. Entonces el Talmud nos trae, había un rabino que se llamaba Rabba Barbarjana, que él tenía, trae de repente, cita como 15 historias fabulosas que él trae en el Talmud, que hay muchos que dicen que en realidad son también metáforas, son ejemplos, son mensajes que él quiso dar. Entre ellas, él trae una que está relacionada con Korah. Y él cuenta que una vez estaba caminando, estaba yendo por el camino ahí con Aline, y de repente vino un comerciante ismaelita, un comerciante árabe. Y le dice, escúchame, ¿querés ver el lugar donde la tierra tragó a Korah y a toda su gente? Porque no contamos el final de la historia para los que no conocen. La historia de Korah sigue, que Moshe los desafía, ¿sí? Que de hecho esto va a ser parte después de la respuesta, pero Moshe los desafía, les dice, que cada uno traiga un brasero con incienso, que era el servicio que se hacía en el santuario, en el Bet HaMikdash, en el Mishkan. Y eso lo hacía únicamente el Cohen. Aquella persona que traía un incienso, un fuego extraño, extraño significa que él no estaba autorizado para hacerlo, entonces, ¿qué pasaba? Dios lo consumía con ese fuego, es decir, moría. ¿A quién le pasó, por ejemplo? A los hijos de Aarón. Aarón tenía 4 hijos, él era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Pero en el día de la inauguración del templo, ellos estaban tan excitados, tan emocionados, que decidieron entrar con incienso al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado que tenía el templo, donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote, es decir, el papá de ellos, que era Aarón. Y vino bajo un fuego y los consumió, es decir, los mató. Entonces vino, Moshe le dijo, ustedes se creen Kohanim, ustedes creen que eso lo inventé yo en realidad. Digamos que el liderazgo yo se lo di a Aarón porque es mi hermano. No, esto viene de Dios. Y si no viene de Dios, entonces si ustedes traen cada uno un brasero con incienso, entonces Dios no les va a pasar nada. Si les pasa algo es porque Dios no los aceptó a ustedes y sí lo aceptó a Aarón. Entonces, que cada uno venga mañana y traiga su brasero, 250, y aparte Coraj el suyo, y Aarón, mi hermano, va a traer el suyo. Y así fue que bajó un fuego y los consumió, mató a los 250, y después fue Moshe y le dijo, y se enojó con Datán y Abiram, que los llamó y no quisieron ir. Entonces Moshe le dijo, si es Dios el que manda todo esto, si no es obra mía, perdón, si es obra mía, entonces ustedes van a morir como muere cualquier persona, es decir, van a tener una muerte normal. Pero si eso no es obra mía, es obra de Dios, entonces que Dios invente algo nuevo, es decir, que la tierra se abra y los trague. Es decir, van a tener una muerte diferente al resto de todas las demás. Y eso les va a demostrar a todos
que Dios es el que está poniendo el que le da a cada uno su función. Entonces así fue que se abrió la tierra y se tragó a Coraj, a todo lo que él tenía, a Datán y a Abiram, y las casas y todo lo que había de ellos adentro, ¿no? Se cerró la tierra y desaparecieron. Nos cuenta el Talmud que Barbarjana estaba caminando y viene el comerciante árabe y le dice, ¿querés ver el pozo donde, digamos, el lugar donde se tragó la tierra? Entonces fue a un lugar y lo llevó a un lugar y vio que había unos agujeros en el piso, en la tierra, y de donde salía humo. Entonces agarró este comerciante, agarró la lanza que él tenía, agarró una lana, la llenó, digamos, la mojó con agua, o sea, la absorbió, digamos, absorbió mucha agua, la ató en la punta de la lanza, la metió en el agujero y salió, cuando lo sacó, salió, estaba ardiendo con el fuego del infierno. Entonces le dijo, el comerciante le dijo a Rabba Barbarjana, acerca tu oído y escuchá las voces que hay adentro. Entonces cuenta Rabba Barbarjana que él se agachó, escuchó y escuchó las voces de los hijos de Coraj que estaban diciendo, Moshe Emet de Torató Emet. La Torá de Moshe y la Torá son Emet. Emet significa verdad. Obviamente esta historia, como todas las demás de Rabba Barbarjana, son historias que nos quieren dejar un mensaje, más que si fue así o no fue así. Pero es interesante que no dice Moshe, o sea, nosotros somos malvados y Moshe es un tzadik o cosas así. Ellos utilizan la palabra emet. ¿Por qué utilizan la palabra emet? Entonces, dicen, está escrito en los comentarios, que la palabra emet son los tres argumentos, las tres quejas, los tres argumentos en realidad, que utilizó Korah para levantar al pueblo en contra de Moshe, que en realidad era su causa, la causa de Korah era por qué tenían que haber gente que se distinga de los demás. Entonces la palabra Emet tiene Aleph de Aarón, el caso de Aarón, ¿sí? Porque Aarón va a ser sumo sacerdote. La Mem de Emet es Mezuzá, porque una casa que tiene lleno de Sefer Torah necesita una mezuzá en la puerta. Y la Taf de Emet es Tchelet. ¿Por qué tiene que tener un talit que es todo de Tchelet? Tiene que tener un hilo de Tchelet. Entonces, cuando ellos están reconociendo desde las profundidades del infierno, reconociendo la Torá de Moshe, ellos no dicen Moshe tenías razón, sino dicen Moshe Emet. Ellos reconocen que en el mundo hay Emet. Hay un Aarón que es un sacerdote, hay una mezuzá a pesar de que toda la casa esté llena de Torá, hay un hilo de Tjelet a pesar de que todo el talit está lleno de Tjelet, lo que significa que hay líderes y hay pueblo, ¿sí? Que existe gente, que existen maestros y existen alumnos, hay gerentes y hay empleados, ¿sí? Y de hecho, seguimos, todavía estamos viendo cuál es parte del argumento de Korah, porque después va a llegar la pregunta ¿y por qué es así? ¿Sí? Pero ahora estamos viendo qué fue lo que generó en Korah la envidia y los celos en contra de Moshe. ¿Sí? Nos dice, está escrito, dice en la halajá, trae como una costumbre que cuando una persona hace Abdalá, la Abdalá después de Shabbat, que se hace con el vino, que el vaso tiene que rebalsar, ¿sí? Tiene que volcar vino un poco sobre el piso, sobre el plato, digamos, tiene que rebalsar del vaso. ¿Cuál es el motivo? Entonces, uno dice, es sabido, es abundancia, es bendición, ¿sí? Que por eso tiene que rebalsar, pero es interesante que hay una explicación que lo trae un libro que se llama Maté Moshe, que él cita a Ricanti, que era uno de los primero quizás de los cabalistas de Italia, que vivió hace como 500 años atrás, eh, que eh, él dice así, que la Abdalá viene no la Abdalá, sino el volcar el vino en la Abdalá, viene a arreglar, a reparar lo que hicieron los hijos de Korah. ¿Qué significa eso?
los Korah y, todo digamos, y toda esa gente está en Sheol. En el Sheol, ¿qué es el Sheol? Es el infierno. Dice la Torá, Yardú Sheola, bajaron al Sheol. Sheol es el abismo. En realidad es una palabra que se usa también para el infierno. Entonces ellos están en el infierno, pero en Shabbat uno no está en el infierno. Entonces siempre antes de Shabbat las almas salen y vuelven, digamos, al cielo, digamos, al lugar de fuera del infierno. Pero cuando termina Shabbat, las Neyamot de ellos tienen que volver al infierno. Entonces dice, dice Ricanti que las Neyamot de Korah y de sus hijos no vuelven al infierno hasta que el Yehudí haga Abdalá, hasta que nosotros hacemos Abdalá. La pregunta es: ¿qué Abdalá de quién? ¿El primero, el segundo? Pero cabalísticamente hablando, no vamos a hacer preguntas exactas, pero hasta que nosotros hacemos Kabbalah, hacemos Abdalá. ¿Y por qué? Y por eso nosotros volcamos el vino. Volcamos el vino es una manera de que eh, es para darle, es para que los hijos de Coras tengan también su parte del vino nuestro del Abdalá. Es decir, que eso que se vuelca es la parte que ellos se llevan para para volver de vuelta al infierno, pero de una forma reparada. ¿Qué quiere decir esto, una forma reparada? ¿Cuál es este concepto cabalístico? Entonces está escrito que cuál era el argumento, era por qué hay división, hay distinciones en el pueblo de Israel. La palabra Abdalá, ¿qué significa? Es distinguir. ¿Por qué nosotros distinguimos un día de la semana del resto de los días de la semana? ¿Por qué Shabbat es diferente? Ben Kodesh Lejol, Ben Or Lejoshech, la luz de la oscuridad. ¿Por qué hay distinciones? ¿Por qué no es todo lo mismo? ¿Por qué no somos todos iguales? Entonces viene el Abdalá, como ellos se arrepienten de eso que hicieron. Moshe mete Torató emet, Moshe es verdad y su Torah es verdad. Entonces nosotros en el momento de Abdalá, que es, demostramos que existe una distinción entre Shabbat y los días de la semana, y entre lo sagrado y lo profano, todo eso es, entonces de esa manera nosotros derramamos vino para darles también de ese vino para reparar con el vino del Abdalá esa acusación o ese argumento, ese caso que ellos, por la causa por la que ellos estaban luchando. Ahora, eh, esto es una cosa. Vamos a ver en otro lugar, otro tema también con los hijos de Korah, que es interesante que parte del Teilim que nosotros tenemos, el Teilim, ¿quién lo dijo? Vamos a empezar por ahí. ¿A quién se le atribuye? David Amelech, al rey David, sí, los salmos del rey David. Sin embargo, nosotros vemos que hay Teilim que dice, por ejemplo, Livnei Korach Mismor. Los hijos de Korach están sentados en el infierno cantando, diciendo alabanza de Teilim. David Amelech se inspiró con Ruach HaKodesh, con una inspiración divina en los Teilim que habían en alabanzas que había hecho Adam Arishon, Abraham Avinu, Malkitzedek, y también de 11 tzadikim. Entre los 11 tzadikim estaban los hijos de Korah que estaban en el infierno. ¿Por qué? Pues son tzadikim, ¿por qué se dice Teilim y también están en el infierno? Porque si bien ellos pecaron, estuvieron según unas opiniones, según otras opiniones ellos se salvaron, ¿sí? Porque en otro lugar, en el libro de Dvarim dice, Korah Lometu, los hijos de Korah no murieron. Entonces, ¿cómo puede ser? Si dice que se tragó a Korah con todo lo que, toda su gente y todo lo que tenía él. Entonces dice, ok, Lometu quiere decir que en realidad espiritualmente ellos hicieron Teshuvah. ¿Qué quiere decir hicieron Teshuvah? Si hicieron Teshuvah, ¿por qué se los tragó la tierra? Porque la Teshuvah de ellos en realidad estaba en el pensamiento y no estaba en la práctica. ¿Qué significa? Los hijos de Korah, al principio, estaban fuertes en la causa del padre. Sí, tenés razón, papá, qué sé yo, que cómo puede ser, que ta. Pero de repente, cuando vieron que se le fue de las manos, cuando de repente Korah empezó a levantar y a agitar todo ese odio en contra de Moshe y de Aarón y de Dios, entonces ellos en sus cabezas, en sus corazones pensaron, hicieron teshuvá, dijeron, no era lo que nosotros queríamos, no a esto, no a esto nos referíamos. Entonces dentro suyo ellos hicieron teshuvá, pero no sabían cómo pararlo, no sabían cómo exteriorizarlo, que iban a ir a la gente a decirle, no, nos equivocamos, no, al final los iban a matar, como nosotros
no son parte de nuestra causa, ahora de repente se echaron para atrás. Entonces se quedaron callados, pero dentro suyo sí hicieron teshuvá. Entonces, ellos están sentados ahí diciendo en el Geinom, diciendo los Teilim. Y es interesante que dentro de los Teilim hay algo en común entre todos los Teilim de los hijos de Korah, que todos en algún versículo hablan de Jerusalén, de alguna forma u otra. No, no necesariamente dice la palabra Jerusalén, pero haciendo referencia a la tierra de Hashem, a la casa de Dios, o sea, siempre hablando del lugar sagrado de Hashem que es Jerusalén. Pero ¿por qué si ellos nunca estuvieron en Jerusalén? Ellos murieron en el desierto. Entonces, está explicado, está traído que en realidad, está escrito que en realidad ellos con esto estaban reconociendo también la distinción de Jerusalén por sobre todo el resto de las ciudades de Eretz Israel y del mundo. Jerusalén es el lugar más sagrado, es la ciudad más elevada que existe en el mundo. Entonces ellos decían, antes en su causa, ¿cuál era el argumento de ellos? ¿Por qué tiene que haber una Jerusalén? ¿Por qué no es todo lo mismo? Y ahora de repente ellos reconocen, con el Teilim de ellos, con los salmos que ellos están diciendo, ellos reconocen que existe Jerusalén, que hay una distinción. Entonces, Moshe, cuando habla con ellos, le responde, eh, dicen los libros que Moshe habla con los hijos de Korah y le dice que una de las cosas que ponía en el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur, en el incienso, era Ma'ale Hashem. ¿Qué es Ma'ale Hashem? Era como un ingrediente, algo que se ponía en el incienso, que significa Ma'ale, eleva Hashem. Hashem es humo. ¿Sí? Pero, ¿qué era eso? En realidad, literalmente era algo que mejoraba la llama. Era como que le daba al fuego una elevación, una expansión. ¿Vieron cuando hay cosas que uno tira de repente en una fogata y la fogata hace y se eleva así? Bueno, era algo por el estilo. Se llamaba Malea Llama. Y en realidad, la palabra Malea Llama, la palabra Ayan, que está compuesta de tres letras en hebreo, la Ain, la Shin y la Nun, son tres letras que representan tres palabras, que son tres cosas, tres elementos, digamos, que hay en el mundo, en la creación, que cada una de ellas tiene su distinción y son los que conforman la creación de Dios. ¿Qué son? Olam, la Ain es de Olam, la Shin es de Shana y la Zain es de Zman, ¿sí? Perdón, perdón, Zman. Olam Shana Nefesh Olam significa el espacio, Shana significa el tiempo, espacio-tiempo, y Nefesh significa el ser humano. O sea, el mundo está compuesto por espacio, por tiempo y por el ser humano que está dentro del espacio y del tiempo, que también es limitado. Entonces, en el día de Yom Kippur, ¿qué pasaba? Estas tres cosas, en el momento en el incienso, se elevaban. Estaba Olam, el espacio, era el Bet HaMikdash, el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum, como se dice, el lugar más sagrado que tenía el mundo entero, que era el lugar, esa piecita que estaba dentro del santuario, donde estaban las tablas de la ley con los querubín. Ese era el lugar en el Zman, en el Shana, que significa en el tiempo, ¿en qué momento? En el día de Yom Kippur, que es el día más sagrado que nosotros tenemos en el año, es decir, el espacio más sagrado, en el día más sagrado, ¿quién ingresaba? La persona más sagrada, que era el Cohen Gadol. Entonces, Moshe le respondía a los hijos de Cora, le decía, escúchenme, eso lo pueden ver en la misma Torá, en el incienso, lo que Dios nos pide, Malé Ayán, hay que ponerle, elevar el Ayán, es elevar, destacar el espacio, el tiempo y a la persona en el día de Yom Kippur.
No es algo mío, es la regla del mundo, así es el mundo. Entonces, ¿por qué ustedes quieren, están todo el tiempo pensando en que tiene que estar, somos todos iguales? La igualdad es buena, pero vamos a ver de qué forma la igualdad es buena. Entonces, a eso le respondieron los hijos de Korah, además de decir Moshe Emet, Moshe es verdad, también sus Teilim, sus salmos hablaban de ese espacio, de ese lugar más tan sagrado que era Jerusalén. Entonces, hasta ahora nosotros vimos cuál era todo el motivo, el argumento, qué los motivó a ellos a discutir en contra de Moshe, cuál era la opinión de ellos y cuál era la opinión de Moshe. Ahora, ¿qué es lo que eso generó? ¿Qué es lo que generó esas jerarquías? Generaron envidia, generaron celos. ¿Quiénes eran los que podían levantarse en contra de Moshe? Aquellas personas que se sentían cercanas a Moshe. Por ejemplo, Coras, que era su primo. Somos primos, como Moshe. Nosotros jugábamos juntos ahí de chiquitos, jugábamos a las escondidas, nos pegábamos, jugábamos al fútbol, y ahora de repente vos te fuiste a Midian un tiempo y volviste y sos el Moshe Rabenu que habla con Dios. ¿Y nosotros que somos menos ahora? Vieron que pasa esas cosas. De repente que te volviste religioso, ¿qué pasó? Te volviste, vieron esas cosas que si a vos te conozco, una vez alguien me dijo sobre un rabino, no importa, una ciudad, me dice, el papá era el gran rab. Ahora, ¿qué pasa? Cuando murió el papá y asumió el hijo, la gente no lo respeta mucho al hijo, porque al hijo no le dicen, no sé, eh, el Rabe Yosef, le dicen Josecito, digamos, como diciendo Josecito, ¿viste? Tipo, te vimos crecer, te limpiamos los mocos y ahora de repente sos el Rab que no va a... Eso pasaba entre Korah y Moshe. ¿Qué es? Somos primos, venimos de la misma familia y vos te vas a llevar ahora todos los honores y a nosotros no vas a dejar nada. ¿Y quiénes eran? Eran los líderes de las tribus, eran eh, los que eran primogénitos, que ellos iban a ser Kohanim. Entonces los celos vienen de alguien que siente que él podría haber tomado el lugar del otro. ¿Por qué vos vas a ser más que yo? ¿Cuál era el problema? Y de hecho la pregunta ahora viene, la pregunta que surge, que la pregunta de la clase de hoy es, ¿y dónde está la respuesta de la Torah? ¿Acaso el argumento de ellos no era ¿cómo se dice? ¿Legítimo? ¿La causa de ellos no era legítima? ¿Qué nos respondió? No, vino de Dios. Bueno, ya sabemos que vino de Dios. Pero danos una respuesta a esa envidia, danos una respuesta a estos celos. ¿Cómo lo podemos manejar nosotros? Y ahí viene la respuesta en las palabras de Moshe, cuando Moshe va y les dice, a ver el Coraj, el Kola de Atolemor, Moshe le habla a Coraj y a toda su congregación diciendo, Boker, a la mañana, es decir, mañana a la mañana, el día siguiente, Dios va a demostrar quién le pertenece a él, Betakadosh, Vikri quién es el sagrado y él lo va a acercar, es decir, con el incienso es a quien Dios eligió para ser el portador de ese incienso, es decir, quién estaba habilitado para poder traer el incienso al Bet HaMikdash y quiénes no. ¿Qué quiere decir la palabra Boker? Ahí está la respuesta de todo. Boker, a la mañana siguiente. La pregunta es, si vos tenés un lío, toda una rebelión, la gente gritando, que Moshe, que esto, que lo... ¿Por qué simplemente no decís, ¿saben qué? Ahora cada uno me trae ya su brasero y vienen acá, vamos a demostrarles lo que pasó. ¿Por qué esperar hasta el otro día? Al contrario, vos esperás hasta el otro día, cada minuto que pasa se va agrandando, más gente se va uniendo, más se habla, más se infla todo. Entonces, ¿por qué esperar hasta el otro día? Entonces, Rashi trae dos explicaciones. Cuando Rashi trae dos explicaciones es porque la primera sola no le alcanza y necesita también la segunda. Entonces, la primera explicación que trae Rashi es lo que cada uno quizás lo más simple de explicar, es que Moshe les quiso dar tiempo a ellos. Le dio una oportunidad más. Dijo, ¿saben qué? Vengan mañana. Que capaz que a la noche recapacitan, capaz que a la noche piensan, lo meditan, se arrepienten, y mañana vienen y dicen, no, ¿sabes qué, Moshe? Tenés razón. Pero se ve que a Rashi no le alcanza eso, porque seguramente
después de esa reunión con Moshe, que Moshe lo cita para el otro día, ¿qué iba a pasar? Qué iban a hacer ellos? Se iban a reunir a tomar un whisky, a discutir en contra de Moshe, a calentar más la situación y uno autocebarse uno al otro, decir, no, pero mirá, y esto, y aparte, que si que al otro día van a venir peor. Entonces, por eso Rashi trae una segunda opinión. ¿Cuál es la segunda opinión de Rashi? Moshe le está diciendo, dice, a la mañana ustedes van a venir. ¿Qué les quiso decir? Así como ustedes la mañana no la pueden cambiar por noche y la noche no la pueden cambiar por la mañana, porque así es la ley, así Dios implementó las cosas en el mundo. De la misma manera, Dios los separó, Vayavdel, a Aarón Lagdishó. Dios lo separó, lo distinguió a Aarón para santificarlo. Dios lo hizo con Cohen. Así como la mañana, gracias. Así como la mañana es mañana y la noche es noche, de la misma manera también Aarón es el Cohen y ustedes no. Punto. Eso es lo que dice Rashi que le quiso decir Moshe con Boker. Boker, acuérdense que la mañana es la mañana y no es de noche. ¿Sí? Viene el Rebe y trae una explicación que es impresionante. El Rebe dice lo siguiente. Dice, no es que la mañana es la mañana y la noche es la noche y uno no puede cambiar, una cosa no se puede cambiar por la otra. Lo que Rashi te quiere decir es que así como la noche es necesaria y la mañana es necesaria, y así como la noche y la mañana hacen un día, Vayerev, Vayiboker, dice Dios en Bereshit, se hizo la noche y se hizo la mañana y se hizo un día, Yom Echad, de la misma manera, nosotros necesitamos a Moshe y necesitamos a Korah. Necesitamos a Aarón y necesitamos a los primogénitos. Necesitamos al gerente y necesitamos a los empleados. Necesitamos al rey, necesitamos al pueblo. Necesitamos la cabeza, necesitamos los pies. No hay, no es que uno es menos que el otro, sino los dos son necesarios, solamente que uno tiene que guiar, sino que uno tiene que la cabeza tiene que pensar, pero la cabeza no puede, uno tiene un montón de proyectos y de ideas. Está por cerrar un gran negocio, ¿sí? Él debería ir a hablar con fulano Mengano, ofrecerle no sé qué cosa, un producto que se va a hacer multimillonario. Pero ¿qué pasa? Las piernas no quieren caminar, no quieren ir a donde está él. La boca no quiere hablar, no quiere decirle a la otra persona cuál es el negocio. Las manos no quieren anotar, explicar, no sé, hacerle un texto para que presentarle el proyecto al otro. Entonces, por más que la cabeza piense y tenga ideas, no lo puede ejecutar. La misma, nosotros vimos a Tate Tzabé. A Tate Tzabé, que decir, el rey explica que Moshe es la cabeza, pero nosotros somos los pies de Moshe. El pueblo de Israel, Moshe mismo dice, son 600.000 las piernas en las que yo estoy dentro de ellos. Es decir, nosotros somos las piernas de Moshe. Entonces, Moshe puede ser cabeza, pero Moshe sin piernas no puede llegar a ningún lado y viceversa. Entonces, eso es lo que dice el Rebbe. Cuando Rashi trae la palabra, cuando Moshe en realidad, y Rashi explica que es Boker, Moshe dice Boker a la mañana, les quiere decir a ellos, ustedes ven de repente a la noche hay tranquilidad, hay paz, hay serenidad, la persona piensa, de repente empieza el día y hay ruido, y una persona sale a trabajar y a producir. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La noche o el día? Entonces uno va a decir el día, porque uno produce, de día uno hace cosas. De noche, un tercio de nuestras vidas nos la pasamos durmiendo. El día tiene 24 horas, dormimos 8, en Salta con la siesta dormimos más. Entonces, más o menos un tercio del día estamos durmiendo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de dormir un tercio del día? Porque es necesario también. Porque sin la noche no va a haber día. Ah, entonces uno dice, no, pero yo quiero ser día. Sí, no sos día, vos sos noche. Y el día va a decir, no, yo quiero ser noche. No, vos no sos noche, vos sos día. Cada uno es necesario. Yo necesito, no puedo que todos sean gerentes o que todos sean empleados. Yo necesito que cada uno haga lo suyo. Ese es el mensaje que le quiere dar Moshe a Korah y a toda su congregación. Los celos, la envidia pasa de pensar que yo soy innecesario y que el único necesario es el otro. Que el otro
al tener más de una cosa que yo, entonces él es superior a mí, yo quisiera ser como él. Y no nos damos cuenta que en realidad nosotros somos indispensables para Dios. Dios nos creó y nos puso a nosotros en un lugar donde no podía poner a otra persona que no seamos nosotros. Si la persona tiene en claro su función, su importancia dentro de la creación de Dios, entonces ahí de repente la envidia se desvanece. Y eso nosotros lo vemos, trae ahí el Raudadia Yosef trae en un libro, trae un ejemplo muy interesante sobre una Mishnah de Pirkei Avot, pero él dice lo siguiente: había un león que estaba durmiendo, y de repente está durmiendo el león y pasa un ratón, pasa y sin querer se pasa por las piernas del león y el león se despierta. Y cuando se despierta el león y ve una ratita que pasó por él, empieza a rugir así, y la ratita le dice, perdón, perdón, disculpame, fue sin querer, no quise hacerlo, me despertaste. Dice, ¿sabes qué, León? Pedime lo que quieras, yo voy a estar a tu servicio. Entonces eso hizo que el león se empiece a matar, dice, carcajada del león. Vos, una rata, vas a estar al servicio de un león. ¿Qué puedes hacer vos que yo no puedo hacer? Salí de acá, anda corriendo antes de que te coma. Entonces la rata sale corriendo y el león empieza a buscar su presa. Caminando ahí por el bosque, de repente cae en una red de los cazadores que cazaban leones y no puede salir y empieza a rugir y el león se desespera. De repente viene el ratoncito, empieza con sus dientes, tac, 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 a comer así el hilo, la soga, hasta que al final libera al león. Entonces le dice, para que veas, vos me ves a mí como un ratoncito, pero que veas que cada uno cumple su función. Cada uno es bueno para algo. Lo que no puede hacer un león, lo puede hacer un ratoncito. Es decir, no hay nadie que sea insignificante. Hay otra historia, cuentan que en Alepo estaban sentados un grupo de musulmanes eh, y vieron que los musulmanes tienen prohibido tomar alcohol. Pero entre amigos había una botella de arak abajo de la mesa, qué sé yo, y uno de ellos tomó, 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 hasta que se emborrachó. Volvió a la casa, así todo borracho, la ve a la esposa y le dice, escúchame, haceme por favor un café turco y dame un pedazo de torta, pero ya. Entonces ella le dice, bueno, esperá, necesito hacer el café, digamos, preparar el café, no es ya. Entonces le dice, mirá, si hasta que yo me termino la torta, vos no me trajiste el café, entonces te vas de la casa, me divorcio, la echa. Entonces ella, él estaba borracho de los nervios, empezó a buscar café, no había café, hasta que fue, consiguió, no logra hacer el café, él termina de comer la torta y la echa. A la mañana siguiente se levanta y se da cuenta de lo que hizo. Y hay una ley, esa es la historia, yo no sé, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero que es una historia que pasó. Entonces, hay una ley que parece que si ellos echan a la mujer de la casa, no la pueden devolver. O sea, no pueden volver ya está, la echó. Como él había echado a su mujer, porque le había dado digamos, la condición era que hasta que se termine la torta ella tenía que hacer el café, entonces ya no se podía volver a casar con ella. ¿Qué hizo? Entonces fue al líder de él, no sé, al chef, no sé cómo se llama, y le dijo, por favor, o sea, no sé, buscame algo. Dice, no hay, o sea, ya está, sacaste la ley, listo, así es la ley del Islam. ¿Qué hago, qué no hago? Él sabía que los judíos, estaban los famosos Jajmeja, los sabios de Alepo, era gente muy sabia, estaba Jajam Ezra, era un jajam, un sabio que había de los judíos. Agarró y dijo, ¿sabes qué? Quizás el rabino judío tiene una idea. Entonces va al rabino, le cuenta la historia, el rabino le dice, ¿sabes qué? Vení, acompáñame, vamos a tu casa. Va a la casa, la llama a la mujer, la manda a llamar, le dice, escuchá, empezá a hacerle el café a tu marido y vos, mira, hay unas miguitas de la torta que se cayó al piso. Ayer cuando estás comiendo cayeron unas miguitas de torta al piso. Terminá de comerte todas las miguitas y si ella te hace el café, vos le dijiste eso, hasta que termine de comer toda la torta, ella te tiene que hacer el café. Hasta que vos termines de comer todas las miguitas, ella te va a hacer el café. Y así le solucionó la situación. Esto que nos muestra a nosotros, que uno puede ser uno que se cree torta, café, hasta las miguitas más chiquitas muchas veces salvan la situación.
Hasta eso tiene una función, tiene un motivo para hacer. Entonces, el Rebbe dice que también en estas tres áreas de espacio, tiempo y el ser humano, también existen esas cosas, que está la cabeza, pero que necesita otras cosas. Por ejemplo, en el tema del espacio. Nosotros tenemos Jerusalén, tenemos el Bet HaMikdash, pero dentro del Bet HaMikdash no puede entrar cualquiera. Entonces necesitamos Jerusalén para que la gente pueda venir en las fiestas, hacer la Aliyah de Regel, subir hacia Jerusalén y contener a Jerusalén. Y necesitamos también el Bet HaMikdash para poder hacer las ofrendas y necesitamos el Kodesh HaKodashim para que en Yom Kippur se pueda hacer el incienso. Es decir, uno necesita del otro, no es o todo o nada. Cada uno cumple su función, cada uno tiene algo para hacer. Lo mismo también pasa con el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos Shabbat, tenemos festividades y tenemos días de semana que la Torá nos dice, Sheshit Yamim Tabod, hay que trabajar los 6 días para poder llegar bien parado al Shabbat o para demostrar que del Shabbat se bendicen el resto de los días. Entonces son necesarios los días para poder santificar el Shabbat también o para poder santificar el trabajo. Si no, ¿cómo vamos a santificar el trabajo? En los 6 días de la semana. Y también pasa en la persona, donde, como dijimos antes, donde lo que la cabeza piensa necesita el cuerpo para ejecutar, las piernas necesita para ejecutarla, las manos, la boca, etcétera. Es decir, todo tiene su función, todo tiene su propósito. Y hay algo muy interesante que eh, está escrito que cuando dos testigos vienen a testiguar sobre un tema de pena de muerte, es decir, sobre un caso de un asesinato, ¿cómo se llama? Algo penal, un homicidio. Entonces, antes de que ellos atestiguen, porque de su boca puede salir una sentencia, una pena de muerte, se le dice, se los advierte a ellos, se le dice lo siguiente. eh, hay que decirle, Adam Arishon, Adam fue creado único, un hombre y una mujer. A diferencia del resto de las creaciones que Dios hizo, muchos animales, muchas clases de árboles, muchas clases de hormigas, muchas clases de pasto, de todo hizo mucho, ¿sí? En cantidad, abundancia. En el ser humano es la única creación que hizo un hombre y una mujer. Uno va a decir, bueno, son la luna, pero estamos hablando de eso, son estrellas, son... Bueno, eh, ¿por qué es así? Es para recordarle, para que la persona recuerde siempre que frente a Dios Él es único, que no hay nadie más que Él en este momento frente a Dios. En otras palabras, que la persona sienta y se diga a sí mismo, Dios creó todo este mundo para mí. Y no es para que Él sienta arrogancia, me lo creó para mí, sino al contrario, para que vos sientas que sos tan importante en este mundo que Dios en este momento te está mirando específicamente a vos. No está, no es, bueno, yo soy uno más, entonces, ¿quién se va a dar cuenta? No, para Dios vos sos único ahora en este momento en el mundo. Vos sos como Adán, vos sos como Javá. Somos únicos en este momento en el mundo frente a Dios. Y eso es un mensaje importantísimo para el tema de la envidia. Y dice David Amelech, de mis enemigos me vas a brindar sabiduría. Entonces vamos a traer un ejemplo, Imach Shemam, de los nazis, y después la Abdile Farfé Abdalot, una amplia diferencia, vamos a traer también del Rebbe. En la solución final, Imach Shemam, los nazis hicieron un conteo, una cuenta de cuántos judíos habían en cada país de Europa. Entonces empezaron, dicen, en Rusia hay 5 millones, en Polonia hay no sé, tantos, en acá. Albania tiene 200 judíos. Uno dice, pero, escúchame, estás hablando de millones de que hay en diferentes países, ¿me estás contando Albania? Albania, déjalo de lado si que son 200 judíos. ¿Por qué necesitas el número, la cantidad de judíos que hay 200 en Albania que no son ni menos que en Salta había? Entonces, ¿por qué? Porque para ellos la vida de cada judío era importante para su solución final. Le Abdil de Falfé Abdalot, el lado opuesto totalmente, ese mismo valor
pero al revés, le dio el Rebe a cada Yehudí. ¿Y por qué lo cito ahora al Rebe? Además de que siempre las charlas son de Rebe, porque este sábado a la noche es el aniversario de fallecimiento, es el del 3 de Tammuz, de desaparición física, como el otro día escuché a Rabino Grunblatt que dijo, no está bien decir desaparición física porque Reves se lo ve más presente que en cualquier otro momento a través de su obra, de su shluchim, etc. Pero nosotros vemos en el Rebe esa importancia por cada uno, de darle a cada persona una importancia, una relevancia que a veces nosotros mismos no tenemos, no lo sentíamos. Hay muchos tzadikim que recibían gente movían grandes multitudes. Pero el Rebbe era único en el hecho de no quedarse y esperar a que vengan, sino mandar y acercarse a la gente por medio de sus emisarios. Y el Rebbe buscó mandar Shujim hasta en lugares como Albania, digamos, en lugares donde habían 200 judíos, 300 judíos, Salta, o lugares que alguien dice ahí hay Jabad. Ahí también el Rebbe se encargó de mandar a sus Shujim, a sus emisarios, para demostrarle a cada uno que él es importante y él es único. Él es único en el mundo. Dios no dice, bueno, ¿cuántos judíos hay? No sé, 15 millones, no sé cuántos somos en el mundo. 15 no más de Israel solo ya hay casi. Bueno, ponele que 15 millones, 20 millones, no sé. No dice re bueno, ¿cuántos judíos hay en Salta? 600, 500, 700. Salta de Haas, hay tantos millones en otro lado. Anda a Buenos Aires, tenés 250.000, anda a Rusia, que hay no sé cuánto. No, el Rebbe se ocupó de cada uno porque cada uno es importante. Y es interesante que el Rebbe hizo un diario, ¿sí? Escribía, se llama Regimot. El Regimot del Rebbe, el otro de lo citó el rabino Barnatán que vino acá. El Rebbe escribía, digamos, sus comentarios para él, digamos, que lo tenía guardado y después del 3 de Tammuz, entonces se abrió y bueno, se empezaron a publicar. En el año 1944, el Rebbe escribe algo que ahora voy a decir, pero antes quiero anticipar un tema lágico, una- un problema lágico, que escribe algo del Rebbe que llama, o sea, se notaba antes de ser Rebbe cuál era su misión, en realidad, cuál era su visión para el mundo y para el judaísmo en general. Pero antes vamos a ver un tema lágico. El 11 de noviembre de 1982 hubo una catástrofe en el Líbano, en Tiro. Había un edificio ahí que estaba el, como decía el Shabak. Shabak sería el Servicio de Inteligencia Israelí, no el Mossad. El Shabak es interno, dentro de Israel, el Mossad es afuera. En ese momento estaba el Shabak, ahí Israel estaba en la guerra del Líbano, y ellos tenían una base en, ahí en Tiro, en el Líbano. Un coche bomba explotó, derrumbó el edificio y mató a 90 y pico de personas, la mayoría israelíes y también libaneses que estaban ahí en el edificio. Cuando fue el ejército a rescatarlos, surgió una pregunta lógica. ¿Qué tenían que hacer? La mayoría de los cuerpos, las personas estaban en el piso de abajo, o sea, estaban en lo más profundo. Y algunos estaban en la parte de arriba, pero eran la minoría. Ahora, si ellos se enfocaban en rescatar a los de abajo, tenían que llevar maquinarias y subirlas arriba, iban a aplastar a los que estaban arriba y los iban a matar. Entonces, ¿qué hacemos? Y si esperaban y rescataban primero a los de arriba, los de abajo iban a terminar muriendo. Entonces, rescatamos muchos o rescatamos muchos matando a los pocos, o rescatamos a los pocos y bueno, y los muchos si mueren, mueren. ¿Qué hacemos? Una pregunta lógica. La misma pregunta la podés hacer con típica, si estás yendo con el coche y de repente estás por atropellar mucha gente, o si doblás, volanteás, atropellás a uno y matás a uno y no matás a muchos. ¿Qué haces? Es una pregunta. Es una pregunta que en realidad la lógica te va a decir, bueno, mato a uno y dejo vivir a varios. Sin embargo, la halajá dice, y los sabios en ese momento respondieron,
Dijeron que no. Nosotros no podemos elegir matar, asesinar a alguien para salvar a otro. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Por lo tanto, si yo sé que al girar el volante voy a matar a uno, estoy haciendo una acción que va a llevar a la muerte de alguien. Si yo voy a subir una máquina y sé que arriba voy a estar aplastando al que está abajo, lo estoy matando, lo estoy asesinando. Entonces, hay algo que se llama Shev de alta C Adif. Lo pasivo es mejor. Es decir, si vos dejás si se da que se murieron, vos no lo hiciste activamente. Pero si vos activamente asesinás a una persona, lo estás asesinando. Por más que después vas a salvar 5.000. Pero ¿quién te dio a vos el derecho a asesinar a una persona para salvar a otros 5.000? A otros 10, 20, lo que sea. Es una alajá, es muy complicada, pero así a nosotros nos dice la alajá. Y eso lo trae Maimónides. Maimónides trae esta alajá y ahí el Kesef Mishneh le pregunta a Maimónides, dice, no entiendo, pero no es lógico, ¿cómo puede ser? Y él responde, el Kesef Mishneh mismo dice, debe ser que esto es algo que así lo recibimos de arriba, que en tema de asesinato nosotros no podemos elegir. Y quizás, cuando el Kesef Mishneh dice es algo que tradición, así lo recibimos de arriba, probablemente nosotros podamos darle una explicación. Es que si vos de repente decís, bueno, ¿qué hago? Eh, ¿Elijo uno por 10 o mejor, mato 10 y salvo uno? Y después, entonces eso te va a llevar a la otra pregunta. Y si hay dos personas o uno, ¿qué hago? Y después, y si una persona es lisiada y la otra persona es sana, entonces mato al lisiado para dejar vivir al sano. Y si una persona es lisiada, pero el otro está perdido, ¿cómo se dice? Es loco, digamos, está como que no sabe, no está viviendo la vida de una forma cosa, y este es inteligente, entonces mato al loco para dejar vivir al lisiado. Entonces, ahí empieza la persona, si a nosotros se nos dan las riendas de elegir quién tiene que vivir y quién tiene que morir, entonces ahí de repente entramos en ya la cosa no tiene fin. Cada uno va a empezar según su criterio. Entonces la Torah nos dice, no tirzajes, no asesinarás, punto. En eso nosotros no decidimos. Dios da la vida y Dios quita la vida y no está en nuestras manos de elegir a quién sí, a quién no. Obviamente que la halajá dice, que si alguien te viene a matar a vos, a asesinar, entonces vos te podés defender y matarlo antes. Pero eso no estamos hablando en defensa propia, sino estamos hablando en un caso de que se te presenta algo y así, ¿sí? Maimónides lo trae cuando alguien le dice, cuando viene algún enemigo y le dice, escuchen, o, o me lo entregan a fulano o los mato a todos, los matamos a todos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, hay alguien, ¿quién fue? Nadie quiere decir, por ejemplo. Y si sabes que si lo decís, lo van a matar. Y te dicen, si no lo entregan ahora a la persona, los matamos a todos. Rahman dice, todos se tienen que dejar matar, pero no matar. ¿Por qué? Porque es Fijud Damim. El asesinato es una de esas cosas que uno debe entregar su vida y no asesinar. ¿Sí? De las tres mitzvot, de las tres previsiones que la persona tiene que dejarse morir y no violarlas. Bueno, volviendo entonces al tema, ¿por qué digo todo esto? Porque el Rebe trae en la Reshimot, dice en sus anotaciones, él estaba en el año 1944, plena Shoah, plena Segunda Guerra Mundial, el Rebe estaba ahí en Francia. El Rebe se pone a pensar y dice las diferencias entre el fascismo entre el fascismo y el judaísmo. El Rebe pone ahí que ellos por conquistar, por el imperialismo, van a sacrificar vidas de soldados y van a hacer todo con tal de ampliar sus fronteras, digamos, de conquistar tierras En el judaísmo, nosotros es todo lo opuesto. El Rebbe trae esta halajá, dice, no se puede matar a una persona por la vida de otra. Es decir, nosotros cuando actuamos, y lo vemos hoy en Israel, es todo en defensa propia a pesar de que muchos antisemitas dicen que Israel quiere conquistar la Patagonia, no sé qué otra mentira más. De hecho, Israel tenía tierras y las devolvió. Tenía todo el Sinaí y lo devolvió. Entonces, estamos hablando
de que Israel, el pueblo de Israel, cuida, protege la vida de cada uno de esa manera. Y el Rebbe trae dos explicaciones al respecto. Dice dos motivos. El primer motivo es, ¿por qué es así? Es porque quién sabe cuál es la misión que la persona tiene en el mundo. ¿Quién sabe si una persona, si 10 personas son más que una? ¿Cómo podemos saber qué es lo que esta persona va a lograr? Fíjense ustedes en Yosef y sus hermanos. Eran 11 contra uno, pero al final ese uno, Yosef, fue el que terminó alimentando y dándoles vida a los otros 11. Entonces el rey dice, ¿quién sabe medir qué vida es más importante que otra? ¿Cuál tiene más valor que otra? Porque yo voy a decidir matar a este para no matar a más gente. ¿Quién sabe? ¿Cómo puedo yo decidir eso? Pero segundo, dice el Rebe, y esto es lo más importante de todo, es que cada persona, cada vida es infinita. ¿Qué quiere decir es infinita? Tiene una chispa de Dios. Y una chispa de Dios es infinita. Un infinito uno no puede elegir entre un infinito y otro infinito. Un padre, lo ha leído, nunca va a decidir entre, a ver, bueno, entrego a un hijo para salvar al resto de los hijos. No, un padre nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno no es un número, no es que uno pone en la balanza. La vida de cada hijo es eterna, es todo. No hay algo, no es una parte de algo, es algo entero, es un todo. Entonces, por eso dice el Rebe, ahí está el secreto del porqué, el motivo por el cual la Torá nos dice que uno no puede elegir la vida de quién va primero, porque la vida es todo, porque nosotros somos únicos. Cada uno de nosotros, uno no dice, bueno, vamos a dejar que se vaya el empleado para que quede la cabeza. No, ¿quién sabe si el empleado es menos que la cabeza? Cada uno, cada persona, cada ser humano tiene en su vida, tiene una función, una misión de vida que es única. Y Dios nos ve, confía en nosotros y nos puso a nosotros en este mundo porque somos únicos para Él y nadie más puede ser lo que nosotros somos. Por eso, Moshe no era más que Korah. Korah no podía ser como Moshe, pero Moshe tampoco podía ser como Korah. Moshe tenía sus capacidades, tenía su función, y Korah podría haber aprovechado sus capacidades, era una persona rica, allí que Korah hasta el día de hoy se dice rico como Korah. Korah era una persona multimillonaria. Utiliza tus recursos para poder hacer cosas positivas. ¿Para qué te dio a Dios los recursos que no le dio a Moshe, por ejemplo? Y ahí está el secreto de cómo nosotros tenemos que escaparle a la envidia. No pensemos en lo que el otro tiene, pensemos en que nosotros somos indispensables, que nosotros tenemos algo que el otro tampoco tiene. Vos le tenés celos a él, no le tengas celos a él, porque vos tenés algo que él no tiene, que es la función que Dios te puso en esta vida, el mundo, la oportunidad que Dios te dio a vos para poder ser quien sos. Y voy a terminar con una historia del Baal Shem Tov. Cuenta que una vez el Baal Shem Tov se lo veía muy preocupado hasta que de repente vio entrar en su templo una persona, un hombre simple. Ese hombre simple era una persona que no trabajaba cada día para el pan del día. Y cuando de repente lo vio entrar, el Baal Shem Tov se alegró, de repente la cara se le iluminó. Y después se le contó a sus hasidim, a sus discípulos, que este hombre, con el esfuerzo, el sudor, el trabajo un año entero, llegó el Sukkot y él se compró un etrog de los más caros. ¿Sí? Un etrog así hermoso, que tenía pitam, arriba tenía vieron que el etrog tiene arriba como un tallo, que si el etrog lo cortaron, lo sacaron del árbol con el tallo no se puede cortar. Es decir, si se le rompe el tallo, el etrog ya queda inválido. Entonces, cuando él trajo el etrog a su casa, todo contento, un etrog carísimo, y la esposa lo vio, se enojó, enojada con él, diciendo que estamos todo el año comiendo pan y agua para que vos te compres un etrog carísimo, agarró de la bronca, le cortó el etrog y lo invalidó. O sea, el trabajo de todo un año, en un instante lo tiró al tacho. Entonces cuenta el Baal Shem Tov que este hombre
en vez de enojarse, de que le agarre furia, ¿qué haces? Pero y empieza toda una discusión en la casa. Él levantó los ojos al cielo y dijo, Ribono Shel Olam, Dios, si así tenía que ser, así va a ser. Ya está, esto es lo que tenía que ser. Dice el Baal Shem Tov, la emuná, la fe de ese hombre, fue lo que cambió el curso de una, iba a haber un decreto en el cielo y Dios nos mandó ahora bendición gracias a esa persona. Es decir, una persona simple que compró un etrog, a veces puede ser, de él puede depender toda la bendición que va a bajar sobre el pueblo de Israel. Quiera Hashem que esto sea para Naja Truach, para mucha satisfacción del Rebbe, que se encargó de amar y atraer a cada yudí donde sea, tanto un chico como una persona grande, importante o más importante, porque son todos importantes frente al Rebbe. El Rebbe se encargó de destacar la función y el valor de cada uno como un hijo único de Dios. Buenas noches.